Lección número 2. Nuestraesperanza.cl. Para el 8 de julio de 2017. La autoridad y el Evangelio de Pablo. Sábado 1 de julio. Para memorizar, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Gálatas capítulo 1, verso 10. Los alumnos de una universidad construyeron un centro en su campus donde todos, independientemente de su raza, género, estatus social o creencia religiosa, serían bienvenidos. Imagina que, años más tarde, estos alumnos regresaran al campus para descubrir que otros alumnos habían rediseñado el centro. En vez de un gran salón diseñado para aportar un sentido de unidad para todos allí, aquel se subdividió en muchos cuartos más pequeños con restricciones de acceso basadas en la raza, el género, etc. Los alumnos responsables del rediseño podrían haber argumentado que su autoridad para hacer estos cambios venía de prácticas establecidas por siglos. Esto se asemeja a la situación que Pablo enfrentó cuando escribió su carta a las iglesias de Galacia. Su plan de que los gentiles pudieran unirse por la fe sola se vio desafiado por falsos maestros que insistían en que los gentiles también debían circuncidarse antes de poder ser miembros. Pablo vio que esta postura era un ataque a la esencia misma del Evangelio. Así, tuvo que responder. La respuesta es la carta a los Gálatas. Domingo 2 de julio. Pablo, el escritor de cartas. Escucha 2 de Pedro capítulo 3 versos 15 y 16. ¿Qué nos dicen estos versículos acerca de cómo la iglesia temprana veía los escritos de Pablo? ¿Qué nos enseña esto acerca de cómo funciona la inspiración? 2 de Pedro capítulo 3 versos 15 y 16. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que te ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Cuando Pablo les escribió a los Gálatas, no estaba intentando producir una obra maestra literaria. Más bien, bajo la dirección del Espíritu Santo, Pablo estaba abordando situaciones específicas que tenían que ver con él y los creyentes de Galacia. Las cartas como Gálatas jugaron un papel fundamental en el ministerio apostólico de Pablo. Como misionero al mundo gentil, Pablo fundó una serie de iglesias diseminadas alrededor del Mediterráneo. Aunque visitaba estas iglesias cada vez que podía, no podía quedarse por mucho tiempo en un solo lugar. Para compensar su ausencia, Pablo les escribía cartas a las iglesias para darles consejos. Con el tiempo, se compartieron copias de las cartas de Pablo con otras iglesias. Colosenses capítulo 4 verso 16. Aunque algunas de las cartas de Pablo no se han conservado, por lo menos 13 libros del Nuevo Testamento llevan su nombre. Además, como los muestran las palabras de Pedro aludidas arriba, en algún momento los escritos de Pablo comenzaron a considerarse parte de las Escrituras. Esto muestra cuánta autoridad llegó a tener su ministerio ya en los inicios de la historia de la Iglesia. En un momento, algunos cristianos creían que el formato de las cartas de Pablo era único, un formato especial creado por el Espíritu para transmitir la palabra inspirada de Dios. Este punto de vista cambió cuando dos jóvenes eruditos de Oxford, Bernard Grenfell y Arthur Hunt, descubrieron en Egipto unos 500.000 fragmentos de papiro antiguo, documentos escritos en papiros, un material popular utilizado varios centenares de años antes y después de Cristo.
además de encontrar algunas de las copias más antiguas del Nuevo Testamento, encontraron facturas, comprobantes impositivos, recibos y cartas personales. Para sorpresa de todos, el formato básico de las cartas de Pablo resultó ser común a todos los escritores de cartas en sus días. El formato incluía 1. Un saludo inicial que mencionaba el remitente y los destinatarios, y luego incluía una salutación. 2. Una palabra de gratitud. 3. El cuerpo principal de la carta. Y por último, 4. Una conclusión final. En síntesis, Pablo estaba siguiendo el formato básico de su época, hablando a sus contemporáneos por un medio y un estilo con los que estaban familiarizados. Si la Biblia se escribiera hoy, ¿qué clase de medio, formato y estilo piensas que utilizaría el Señor para alcanzarnos? Lunes 3 de julio. El llamado de Pablo. Aunque las epístolas de Pablo generalmente siguen el formato básico de las cartas antiguas, Gálatas contiene varias características únicas que no se encuentran en las otras epístolas de Pablo. Estas diferencias, una vez identificadas, pueden ayudarnos a entender mejor la situación que Pablo estaba abordando. Compara el saludo inicial de Pablo en Gálatas capítulo 1 versos 1 y 2 con los que escribe en Efesios capítulo 1 verso 1, Filipenses capítulo 1 versos 1 y 2, Tesalonicenses capítulo 1 verso 1. ¿En qué aspectos el saludo de Pablo en Gálatas es similar y diferente de los demás? Gálatas capítulo 1 versos 1 y 2. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo, y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Efesios capítulo 1 verso 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Filipenses capítulo 1 verso 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 verso 1. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. El saludo inicial de Pablo en Gálatas no solamente es un poco más largo que los otros, sino también se esfuerza por describir la base de su autoridad apostólica. Literalmente la palabra apóstol significa, comillas, uno que es enviado, cierre de comillas, o comillas, un mensajero, cierre de comillas. En el Nuevo Testamento, en su sentido más estricto, se refiere a los 12 seguidores originales de Jesús y a otros a quienes el Cristo resucitado se les apareció y comisionó para ser sus testigos. Gálatas capítulo 1 verso 19, Primera de Corintios capítulo 15 verso 7. Pablo declara que pertenece a este grupo selecto. El hecho de que Pablo niegue con tanta vehemencia que su apostolado descansa sobre algún ser humano sugiere que hubo un intento por parte de algunos de Galacia de socavar su autoridad apostólica. ¿Por qué? Como hemos visto, algunos de la iglesia no estaban contentos con el mensaje de Pablo de que la salvación se basa solamente en la fe en Cristo y no en las obras de la ley. Sentían que el evangelio de Pablo estaba socavando la obediencia. Estos detractores eran sutiles. Sabían que el fundamento del mensaje evangélico de Pablo estaba ligado directamente a la fuente de su autoridad apostólica, Juan capítulo 3 verso 34, y estaban decididos a lanzar un ataque poderoso contra esa autoridad. Sin embargo, no negaban directamente el apostolado de Pablo, meramente argumentaban que no era muy significativo. Probablemente aseveraban que Pablo no era uno de los seguidores originales de Jesús. Su autoridad, por lo tanto, no provenía de Dios, sino de los seres humanos, quizá de los líderes de la iglesia de Antioquía,
que comisionaron a Pablo y a Bernabé como misioneros. Hechos capítulo 13 versos 1 al 3. O quizá provenía únicamente de Ananías, quien había bautizado a Pablo, por empezar. Hechos capítulo 9 versos 10 al 18. Pablo, según la opinión de ellos, era simplemente un mensajero de Antioquía o Damasco, nada más. Por lo tanto, argumentaban que su mensaje era meramente su propia opinión y no la palabra de Dios. Pablo reconoció el peligro que presentaban estas acusaciones, por lo que defiende inmediatamente su apostolado dado por Dios. ¿De qué formas, incluso sutiles, está siendo desafiada la autoridad de las Escrituras dentro de nuestra Iglesia? ¿Cómo podemos reconocer estos desafíos? Más aún, ¿cómo pueden haber influido en tu propio pensamiento con respecto a la autoridad de la Biblia? Martes 4 de julio. El Evangelio de Pablo. Además de defender su apostolado, ¿qué más enfatiza Pablo en su saludo inicial a los Gálatas? Compara con Gálatas capítulo 1 versos 3 al 5, con Efesios capítulo 1 verso 2, Filipenses capítulo 1 verso 2 y Colosenses capítulo 1 verso 2. Gálatas capítulo 1 versos 3 al 5. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Efesios capítulo 1 verso 2. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Filipenses capítulo 1 verso 2. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Colosenses capítulo 1 verso 2. A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Una de las características únicas de las cartas de Pablo es el modo en que relaciona las palabras gracia y paz en sus salutaciones. La combinación de estas dos palabras es una modificación de los saludos más característicos en el mundo griego y judío, donde un autor griego escribiría, comillas, saludos, o comillas, salud, chairein. Pablo escribe, comillas, gracia, una palabra que sonaba similar en griego, charis. A esto Pablo añade el saludo típico judío, paz. La combinación de estas dos palabras no es un mero cumplido. Al contrario, estas palabras básicamente describen su mensaje evangélico. De hecho, Pablo utiliza estas dos palabras más que cualquier otro autor en el Nuevo Testamento. La gracia y la paz no provienen de Pablo, sino de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. ¿Qué aspectos del Evangelio incluye Pablo en Gálatas capítulo 1 versos 1 al 6? Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Aunque Pablo tiene poco espacio en su saludo inicial para desarrollar la naturaleza del Evangelio, describe magistralmente la esencia del Evangelio en solamente unos pocos versículos. ¿Cuál es la verdad central sobre la que reside el Evangelio? Según Pablo, no es nuestra conformidad a la ley el punto que pregonaban los oponentes de Pablo. Al contrario,
El Evangelio descansa plenamente en lo que Cristo logró por nosotros por medio de su muerte en la cruz y su resurrección de entre los muertos. La muerte y la resurrección de Cristo hicieron algo que nunca podríamos hacer por nosotros mismos. Rompieron el poder del pecado y de la muerte, liberando a sus seguidores del poder del mal que sujeta a tantos en el temor y la esclavitud. Cuando Pablo reflexiona en las maravillosas nuevas de la gracia y la paz que Dios creó para nosotros en Cristo, entra en una doxología espontánea que aparece en el versículo 5. Escribe tu propia interpretación de en qué consiste el Evangelio, utilizando casi la misma cantidad de palabras que Pablo usó en Gálatas capítulo 1 versos 1 al 5. Lleva tus palabras a la clase el sábado. Miércoles 5 de julio. Ningún otro evangelio. ¿Qué viene después del saludo inicial? Normalmente, en las cartas de Pablo. ¿Cómo se diferencia Gálatas en este aspecto? Compara Gálatas capítulo 1 verso 6 con Romanos capítulo 1 verso 8, Primera de Corintios capítulo 1 verso 4, Filipenses capítulo 1 verso 3 y Primera de Tesalonicenses capítulo 1 verso 2. Gálatas capítulo 1 verso 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Romanos capítulo 1 verso 8. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Primera de Corintios capítulo 1 verso 4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 1 verso 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Primera de Tesalonicenses capítulo 1 verso 2. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Aunque Pablo abordaba toda clase de desafíos y problemas locales en sus cartas a las iglesias, tenía por costumbre, después del saludo inicial, incluir una palabra de oración o acción de gracias a Dios por la fe de sus lectores. Incluso hace esto en su carta a los Corintios, que estaban luchando con toda clase de comportamientos cuestionables. Compara 1 de Corintios capítulo 1 verso 4 con el capítulo 5 verso 1. Sin embargo, la situación de Galacia es tan dolorosa que Pablo omite completamente la acción de gracias y va directamente al grano. ¿Qué palabras fuertes utiliza Pablo que demuestran el grado de preocupación que tenía por lo que estaba pasando en Galacia? Gálatas capítulo 1 versos 6 al 9. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Gálatas capítulo 5 verso 12. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Pablo no refrena ninguna palabra en su acusación contra los Gálatas. En pocas palabras, los acusa de traicionar su llamado como cristianos. De hecho, la palabra alejarse, que aparece en el versículo 6, a menudo se utilizaba para describir a los soldados que abandonaban su lealtad para con su país y desertaban del ejército. Hablando espiritualmente, Pablo está diciendo que los Gálatas eran desertores que estaban dándole la espalda a Dios. ¿De qué manera estaban abandonando a Dios los Gálatas? Al volverse hacia un evangelio diferente, Pablo no está diciendo que hay más de un evangelio, pero habían algunos en la iglesia que, al enseñar que la fe en Cristo no era suficiente,
Hechos capítulo 15 versos 1 al 5 estaban actuando como si hubiera otro evangelio. Pablo estaba tan molesto por esta distorsión del evangelio que desea que todo aquel que practica un evangelio diferente caiga bajo la maldición de Dios. Gálatas capítulo 1 verso 8. Pablo es tan enfático acerca de este punto que básicamente dice lo mismo dos veces. Gálatas capítulo 1 verso 9. Existe hoy una tendencia, incluso en nuestra iglesia, en algunos lugares, de enfatizar la experiencia por sobre la doctrina. Lo que importa más, se nos dice, es nuestra experiencia, nuestra relación con Dios. Por más importante que sea la experiencia, ¿qué nos dice lo que Pablo escribió aquí sobre la importancia de la doctrina correcta? Jueves 6 de julio. El origen del Evangelio de Pablo. Los detractores de Galacia afirmaban que el Evangelio de Pablo en realidad era motivado por su deseo de obtener la aprobación de los demás. ¿Qué podría haber hecho distinto Pablo en su carta si meramente buscaba la aprobación humana? Ver Gálatas capítulo 1 versos 6 al 9 y capítulos 11 al 24. Gálatas capítulo 1, 6 al 9. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Versículos 11 al 24. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia, y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. ¿Por qué Pablo no exigía que los conversos gentiles se circuncidaran? Los oponentes de Pablo aseveraban que era porque Pablo deseaba conversiones a toda costa. Quizá pensaban que Pablo no lo requería porque sabía que los gentiles tenían reservas sobre la circuncisión. Le gustaba complacer a la gente. En respuesta a esas alegaciones, Pablo le señalaba a sus oponentes las fuertes palabras que acababa de escribir en los versículos 8 y 9. Si lo único que quería era aprobación, ciertamente habría respondido de otra manera. ¿Por qué dice Pablo que es imposible ser seguidor de Cristo y a la vez intentar complacer a la gente? Después de la afirmación de Pablo en los versículos 11 y 12 de que había recibido su evangelio y su autoridad directamente de Dios, ¿de qué manera sus palabras enfatizan este punto en los versículos 13 al 24? Los versículos 13 al 24 proveen un informe autobiográfico de la situación de Pablo antes de su conversión.
versos 13 y 14, durante su conversión, versos 15 y 16, y después, versos 16 al 24. Pablo afirma que las circunstancias que rodearon cada uno de estos eventos hacen que sea absolutamente imposible que alguien afirme que él recibió su evangelio de otro aparte de Dios. Pablo no se quedará sentado cruzado de brazos, ni permitirá que los demás menosprecien su mensaje, cuestionando su llamado. Él sabe lo que le sucedió, sabe que fue llamado a enseñar y lo llevará a cabo sin importar el costo. ¿Cuán seguro estás de tu propio llamado en Cristo? ¿Cómo puedes saber con certeza que te ha llamado Dios a hacer? Al mismo tiempo, aun si estás seguro de tu llamamiento, ¿por qué debes aprender a escuchar el consejo de los demás? Viernes 7 de julio. Para estudiar y meditar. Comillas. En casi cada iglesia había algunos miembros que eran judíos de nacimiento. Los maestros judíos llegaron con facilidad a esos conversos y mediante ellos se afianzaron en las iglesias. Usando argumentos escriturísticos era imposible refutar las doctrinas enseñadas por Pablo. Por eso usaron los medios más inescrupulosos para contrarrestar su influencia y debilitar su autoridad. Declaraban que no había sido discípulo de Jesús, ni había sido comisionado por él, pero que, sin embargo, se había atrevido a enseñar doctrinas directamente opuestas a las anunciadas por Pedro, Santiago y los otros apóstoles. Comillas, el alma de Pablo estaba conmovida cuando vio los males que amenazaban con destruir rápidamente a esas iglesias. Inmediatamente escribió a los Gálatas, expuso las falsas teorías de ellos y con gran severidad reprochó a los que se habían apartado de la fe. Cierre de comillas, comentarios de Elena G. de White. Comentario Bíblico Adventista, tomo 6, página 1108. Preguntas para dialogar. 1. En clase. Lean sus explicaciones sobre qué entiendes que es el Evangelio. ¿Qué podemos aprender de los que escribieron los demás? 2. En su saludo a los Gálatas, Pablo declaró que la muerte de Jesús ocurrió por una razón específica. ¿Cuál fue esa razón y qué significado tiene para nosotros hoy? 3. En Gálatas capítulo 1, verso 14, Pablo dice que era extremadamente celoso en las tradiciones de sus padres. Al decir, comillas, tradiciones, probablemente se refería tanto a las tradiciones orales de los fariseos como al Antiguo Testamento en sí. ¿Qué lugar hay para las tradiciones en nuestra fe? ¿Qué advertencia podría ofrecernos hoy la experiencia de Pablo con respecto al tema de la tradición? 4. ¿Por qué Pablo parecía tan, comillas, intolerante hacia aquellos que creían distinto de él? Lee una vez más algunas de las cosas que escribió acerca de aquellos que tenían un punto de vista diferente del Evangelio. ¿Cómo sería vista hoy, en nuestra iglesia, una persona con una postura tan firme e intransigente? Resumen. Los falsos maestros de Galacia intentaban socavar el ministerio de Pablo, al afirmar que su discipulado y su mensaje evangélico no provenían de Dios. Pablo confrontaba ambas acusaciones en los primeros versículos de su carta a los Gálatas. Valientemente declara que hay un solo medio de salvación y describe cómo los eventos que rodearon su conversión demuestran que su llamado y su evangelio únicamente podían provenir de Dios.